¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, ojalá les haya gustado. ¿Habían escuchado mantras antes? ¿Sí? Bueno, este es un mantra, como les decía, muy bonito. Y esto que hacíamos nosotros es parte de la educación, que es el tema que nos reúne, que nos convoca ahora para conversar, ¿no? Entonces, la educación es un tema que en general siempre está como en el debate, dentro del debate y dentro de la preocupación que tenemos como país, y que quizás a nosotros, que en general tenemos una edad similar, nos tocó vivenciarlo como una preocupación. Primero la sufrimos cuando éramos más pequeñitos, porque en el colegio, bueno, al menos yo sufría mucho, porque me costaba estudiar. Después, ya más grande, cuando uno tiene una comprensión, se da cuenta que hay ciertos aspectos de la educación que quizás en los cuales uno no está de acuerdo, en los cuales uno piensa que debería cambiarse. Después, en la época universitaria, tal vez uno ya tiene un rol más activo y quizás marchó, ¿no? Marchó por el financiamiento, por cambiar las mallas curriculares, etcétera. Y ahora quizás algunos de ustedes como padres están viendo también otro aspecto de la educación que nos causa inquietud, que nos causa preocupación, y en el cual tenemos deseo de encontrar respuestas, ¿no? Que es la educación de nuestros hijos, ¿no? La educación de nuestros pequeños, ¿no? Y en todos los aspectos que mencionamos: financiero, calidad, ambiente, resultados, proyecciones para el futuro, etc. Entonces son muchos ámbitos cuando uno habla de educación que se le vienen, que se le pueden venir, y quizás muchos más que se le vienen a la mente. Entonces, ¿qué hago yo hablando de educación? Tal vez se preguntan ustedes, ¿no? ¿Qué hago yo? Quizás tengo algún postítulo en educación, algún magíster, posgrado. En realidad no. Pero la invitación que me hicieron fue para hablar un poco, reflexionar y compartir acerca de la educación, pero desde una visión más amplia, y desde la experiencia también que uno ha podido tener por mucha misericordia y por muchas bendiciones, de tener la posibilidad de experimentar una educación que es esta filosofía que proviene de Oriente, que es una filosofía milenaria, muy ancestral, y que también esta filosofía espiritual tiene como propósito el educar. Entonces, ¿cómo poder comprender o ampliar nuestra visión, enriquecer nuestra visión acerca de la educación, y desde ese punto de vista poder aspirar a encontrar soluciones o alternativas en las cuales nosotros también podamos participar? Porque a veces nos sentimos muy ajenos, ¿no? del concepto de este tema. Pensamos que tiene que verlo un ministerio, pensamos que tiene que verlo el director del colegio, de la institución, el rector, etc. Y nos vemos como un poco incapaces, ¿no? O nos sentimos, ¿no? Incapaces o sin responsabilidad al respecto, y transmitimos o vemos fuera esa responsabilidad. Entonces, como les decía, la invitación que me hicieron era para plantear algunas reflexiones en virtud de esta educación en la cual yo ya llevo 12 años, ¿no? De esta filosofía muy bonita y muy sabia y muy ancestral, y desde ese punto de vista reflexionar y compartir,
¿no? Compartir con ustedes estas visiones para enriquecer nuestra comprensión, ¿no? Entonces, como les decía, esto que nosotros compartimos con ustedes y este mantra es parte de un sistema educativo, de un proceso educativo, que es un sistema educativo de un sistema discipular, de maestro-discípulo, tradicional, ancestral y espiritual, ¿no? En la cual se ha educado a través de miles de años a las personas en Oriente, y en la cual todavía se mantiene esta educación, aunque la influencia de Occidente ha mermado un poco como la influencia, pero que así como Occidente influye en Oriente, Oriente también influye en Occidente. Es siempre una interrelación. Entonces, este sistema milenario maravilloso ha llegado acá a Occidente hace aproximadamente 50, 60 años y ha podido conectarse con muchas personas, entre las cuales me incluyo. De esa manera uno ha podido ampliar su visión respecto a qué es la educación y lo importante que es que se converse de educación, pero que se converse desde diferentes ámbitos. No solamente, a pesar de que estamos en un colegio, no solamente desde la educación del aula, del establecimiento educacional, sino que desde una visión amplia, porque necesitamos conversar respecto a esto en virtud de que el presente que estamos viviendo tal vez no es un presente que nos agrade, en que vemos que hay dificultades, que hay problemas, que hay una sociedad que no nos gusta, que encontramos que debiera mejorar, en la cual no nos sentimos muy cómodos, o en la que pensamos que antes era mejor. Ayer conversábamos con unos amigos que en Puerto Varas y hablaban respecto a Puerto Varas y decían como Puerto Varas antiguamente la gente toda se conocía, todos se saludaban, que era mucho más amigable, familiar. En cambio ahora ya uno no conoce a nadie, y el otro decía, y en Puerto Montt es peor, ¿no? Entonces, y decían, bueno, ¿y quién es de Puerto Varas? Y había uno nomás, todos los otros habían llegado ya en poco tiempo. Entonces y eso en todos lados, absolutamente en todos lados en general. Entonces hay una sensación de que tal vez el presente que estamos viviendo como sociedad no nos agrada, pero esto es resultado de algo. Esto es resultado de un... es producto... Bienvenido, buenas noches. Es producto de algo, de muchas situaciones, y principalmente de cómo estamos formándonos, ¿no? Y cómo estamos formando a las futuras personas que van a estar compartiendo, que van a estar tomando decisiones, que van a estar siendo jefes de hogar, jefes de familia, etc. Entonces la educación es un proceso de formación, no de formación, aunque a veces sí, también. Entonces es un proceso que forma, al menos ese debería ser el concepto. Entonces la educación que nosotros tenemos nos ha formado a nosotros, para empezar, ¿no? Yo estoy vestido así. ¿Por qué estoy vestido así? Porque he sido formado en estos años para llegar a vestirme así, ¿no? Y comprendo el significado de esto. Y cada uno de ustedes también ha sido formado. Adelante. Hemos sido formados por diferentes estímulos, influencias, conceptos, guías, ¿no? Que nos han llevado a esto. Entonces, ese es el proceso educativo, ¿no? ¿Qué es la educación? No podría buscar, ¿no?, en el diccionario. De hecho, yo lo hice. ¿Qué es la educación? ¿Qué es educar? Y educar, decía, un significado muy bonito, decía extraer lo mejor de uno y extraer lo mejor de los demás también. Eso es educar. Algo muy bonito, muy amplio también. Quizás no nos da muchas pistas, pero nos pone conceptos que son muy positivos. Extraer lo mejor. Primero habla de extraer. Si yo hablo de extraer, quiere decir que tengo que ir hacia el interior. Entonces la educación, primero, uno la puede comprender como que es algo que apunta hacia el interior
de los seres, de las personas. Y segundo, que extrae lo mejor. Entonces, si yo extraigo lo mejor de alguien, lo estoy educando, estoy ayudándole en ese proceso. Y si yo extraigo lo mejor, entonces voy a formar a alguien mejor, con buenas cualidades. Y si yo logro eso, voy a tener una sociedad con buenas cualidades, con buenas relaciones, con una buena calidad de vida. Pero como en general vemos que no es así, entonces la educación que estamos desarrollando no está logrando ese objetivo. No estamos realmente como educando. ¿Y por qué es importante la educación? Por favor, Istajarí me va a ayudar porque yo quedé muy lejos del computador. Entonces hay una definición muy bonita que dice, porque los seres vivos en general, no solo nosotros, todos los seres vivos, dice, desean sobrevivir, no solo desean sobrevivir, ¿no? Porque hay una diferencia entre vivir y sobrevivir, ¿no? Sobrevivir es como solamente lograr lo mínimo, ¿no? Entonces no solo desean sobrevivir, sino que quieren ser felices. Todos queremos ser felices. Que levante la mano, ¿quién no quiere ser feliz? Con confianza. No lo vamos a segregar. Bueno, parece que tenemos unanimidad al menos acá, ¿no? Todos queremos ser felices. Tanto a modo individual como de especie. Entonces, siguiente, por favor. Entonces ahí vemos, mire qué bonito. Qué risotada. No sé quién se ríe más feliz, ¿no? Pero es así, ¿no? Imagínense, quizás muchos de ustedes tienen alguna mascota y juegan con ella y se sienten felices, nos causa felicidad y compartimos, nos relacionamos y compartimos un sentimiento de felicidad. Entonces, la educación debería apuntar a eso. Entonces vamos a ir tomando algunos... ¿Para qué educamos? Y lo vamos a ir comparando quizás con los objetivos que tiene la educación en la actualidad, ¿no? Porque la educación se mide por estándares, ¿no? Se miden los países estándares de mejor educación. ¿Por qué? Porque obtienen, no sé, cantidad de profesionales, per cápita, de personas que terminan la enseñanza básica. Hay diferentes estándares que miden de acuerdo al organismo que mide también. Pero, ¿cuántos son los organismos internacionales que miden la educación por la felicidad de la sociedad, de las personas? Entonces, de esa manera, esta imagen es muy gráfica de como un objetivo, un ideal al cual podríamos aspirar. La educación en general se basa en conceptos, o uno la relaciona con la ciencia, ¿no? La ciencia, uno va a estudiar entonces en un colegio científico que desarrolla las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias matemáticas. La ciencia siempre está presente. Y la ciencia, hay una persona maravillosa, un filósofo, músico y un gran pensador que se llama Gastón Sublet, que es chileno, ¿no? Es maravilloso, si pueden conocerlo a él, y vive muy cerca de donde vivimos nosotros, allá en Limache. Entonces él compartía conceptos muy maravillosos. Él decía, la ciencia, de manera muy simple, pero muy completa, estudia los fenómenos, estudia cómo es el mundo. Eso es la ciencia, estudia cómo es el mundo, los fenómenos que suceden. Y él hacía una diferencia con la sabiduría, que es otra palabra que aparece en esta reflexión acerca de la educación, la sabiduría, ¿no? En cambio, decía, la sabiduría estudia hacia dónde va el mundo, ¿no? La ciencia estudia qué es el mundo, pero la sabiduría nos da la posibilidad de comprender hacia dónde va el mundo, pero hacia dónde va el mundo con nosotros dentro, ¿no? Con nosotros dentro de ese mundo. ¿Y cuál es el objetivo o el sentido de este mundo y de la vida? Entonces, él hacía una diferencia y un paralelo entre ciencia y sabiduría. Entonces uno podría pensar, ¿estamos educando en base a conceptos científicos o en base a conceptos de sabiduría? ¿Estamos entregando, compartiendo sabiduría? En general uno podría pensar que no. El sentido de la vida. ¿Acaso en los establecimientos educacionales estamos hablando acerca del sentido de la vida? ¿Acaso en nuestros hogares estamos hablando del sentido de la vida? ¿Acaso en algún lugar estamos hablando del sentido de la vida?
Entonces, eso es la sabiduría. Si no hablamos del sentido de la vida, entonces no estamos practicando, compartiendo y enfocándonos en la sabiduría. Y ser sabio, ser sabia, es algo que obviamente uno lo ve como algo positivo, ¿no? Como algo que nos eleva en nuestra conciencia. Y este mismo Gastón Soulet decía, y la sabiduría, porque lo complementa, dice, no puede existir sin el espíritu. Entonces incorporaba otro elemento muy importante dentro de lo que debe ser la educación, lo que es el espíritu. Y él decía, y yo no voy a relacionar el espíritu con algo religioso porque a veces eso genera como un poco de rechazo, ¿no? Y él lo explicaba como la más alta instancia a la cual puede elevarse la conciencia humana. Entonces, para él lo espiritual era como un nivel al cual podía llegar la conciencia, pero un nivel superior. Entonces, comprender así espiritualidad nos puede liberar como de algunos sesgos que puede uno tener, absolutamente respetables respecto a conceptos religiosos, pero lo pone desde una visión que sí podemos comprender. Entonces, el sentido de la vida. Vamos a la próxima. Y acá tenemos también este sentido de la vida. ¿Qué nos lleva? ¿Con qué lo podemos relacionar? A apreciar el arte, apreciar la belleza, el conocimiento y vivir una vida sin prejuicio contra las minorías, ¿no? Son conceptos que podemos incorporar a esta reflexión. Y vamos a agrandar un poquitito ese... Dice, nos ayuda a crecer y a convertirnos en seres humanos con valores y capacidades, ¿no? Entrando al principio del respeto universal, de amor entre el uno y el otro, volviéndote consciente, responsable y comprensivo con la existencia de los demás. Entonces yo no sé si esto les parece interesante o ustedes dicen, sí, me concuerdo con eso. Imagínense, convertirnos en seres humanos con valores y capacidades, entrando en el principio del respeto universal. El respeto, ¿no? Es tan importante. O uno al menos le gusta que levante la mano. ¿A quién le gusta que le falten el respeto? Lo va a hacer bien interactivo así para que hacerlo más entretenido. Pero ustedes no levantan nunca la mano. Vamos a decir, que no levante la mano al que le guste que le falten el respeto. Tiene que levantar. Ahí sí. La cambiamos para que se muevan un poquitito. Entonces son cosas que uno fácilmente como que se conecta. Dice, sí, yo puedo sentirme identificado con esto. Volviéndote consciente, responsable y comprensivo. Consciente, volvemos al tema de la conciencia. Responsable. Otro aspecto, en general uno piensa que en el colegio uno desarrolla responsabilidad, uno dice, no, tiene que ir al colegio para que sea responsable, ¿no? O después tiene que ir al servicio militar para que sea responsable, a veces también, ¿no? Y comprensivo, comprender, entender, con la existencia de los demás. ¿Y qué es esto? Esta definición tan bonita es un manifiesto del pueblo Uwa. ¿Qué es el pueblo Uwa? Se pregunta, ¿quién conoce el pueblo Uwa? Que levanten la mano. El pueblo Uwa es una maravillosa comunidad ancestral que habita cerca de la Sierra Nevada de Colombia, donde habitan muchas comunidades y pueblos muy antiguos y muy sabios, con mucha sabiduría. Y ellos tienen este manifiesto. Esa es la manera en que ellos viven en comunidad, en que ellos educan a sus nuevos miembros, ¿no? A sus pequeños. Entonces es algo muy bonito. ¿Por qué lo mencionamos? Porque también dentro de la educación uno de los aspectos que se está dejando de lado es mirar hacia atrás. Estamos tan cegados respecto al progreso científico, al avance, que solamente miramos hacia adelante y no nos damos cuenta que atrás hay un sustento maravilloso. Estamos avanzando, olvidándonos de nuestras raíces, perdiendo esa fuente maravillosa de sabiduría, de conocimiento y de saberes, ¿no? Tan bonitos como son nuestros pueblos originarios.
Entonces, la educación actual, ¿cómo es actualmente? La educación en general, bueno, yo creo que si le preguntara a cada uno que me dijera cosas negativas de la educación, cada uno de ustedes podría dar muchos más conceptos, ¿no? Pero así a modo general, podemos decir que es muy utilitaria, ¿no? Como algo muy útil, pero en cuanto a cosas más mundanas, tiene una base económica, ¿no? Está basada en conceptos económicos, también mucho en la tecnología, ¿no? Aprender sobre tecnologías, se ha vuelto muy inhumana, ¿no? Muy inhumana. No nos, a pesar de que hablábamos de que uno piensa que esta educación nos genera un concepto de responsabilidad, en general eso no se ve o no se palpa, ¿no? En quienes participan de este sistema educativo. Hay mucha irresponsabilidad, no somos responsables de nuestros actos, ¿no? ¿Y cómo uno puede comprobar eso? Porque todas las problemáticas que tenemos actualmente de sobrepoblación en las ciudades, de contaminación en ríos, en lagos, de deforestación, de segregación, etcétera, todo eso es fruto en general de personas que tienen grandes títulos educativos, ¿no? Entonces ellos actúan así, pero no se sienten responsables de lo que están haciendo. Entonces uno puede pensar con toda seguridad que la responsabilidad no es algo que se está entregando, que se está inculcando. Sin valores también, nos están entregando valores o se entregan de manera muy diluida, no es algo esencial dentro de la educación. Informa, no forma, no está formando, sino que está informando solamente, entregando un conocimiento, que se entrega un poquitito así como estamos ahora, ¿no? Íbamos a hacer el ejercicio de poner las sillas de otra forma, pero costaba mucho, ¿no? Pero se entrega un poco así, ¿no? Como con un informador y muchos receptores que se ven la nuquita se ven, yo veo las nuquitas de los que están delante mío. Entonces es una manera que si lo viéramos por el Feng Shui, ¿conocen el Feng Shui? Quizás no tiene mucha armonía, ¿no? Las culturas ancestrales y las culturas orientales también, su manera de entregar el conocimiento es siempre de manera circular, siempre todos mirándose el rostro, siempre todos compartiendo. Es una interacción, ¿no? Es una interacción con mucha armonía. Y esta educación actual no recoge los saberes ancestrales, como decíamos, ¿no? Y también rechaza la autoridad, ¿no? En la actualidad, el concepto de autoridad es un concepto que es rechazado en general por todos. Por todos. Ha habido una evolución en relación a este concepto de autoridad. Vamos a ver una imagen que lo grafica un poquito. ¿Se puede agrandar un poco? ¿No? Esto es algo que ustedes pueden decir, bueno, si eso pasa en Chile, pero esta imagen no es chilena, esta imagen es de Francia. Y está traducida al portugués porque también la usaron en Brasil, entonces pasa en todos lados. Hace 40 años más o menos le decía, ¿qué notas son estas? ¿No? Los papás iban donde el profesor, ¿qué notas son estas? Y la profesora estaba ahí como muy tranquila, informando, y los papás diciéndole a su hijo, ¿qué notas son estas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás estudiando? Y ahora, 2009, le dicen lo mismo, ¿qué notas son estas? Pero alegándole a la profesora, ¿no? Y la profesora conmigo porque ahora, lamentablemente, eso es lo que ocurre, ¿no? El hijo feliz, como yo no tengo aquí ninguna culpa, ¿no? Si a mí me va mal, es culpa del colegio, de la profesora, y los papás, ¿no? Hay muchos aspectos en esa imagen, ¿no? Porque uno, el hijo, no tiene ningún sentimiento de responsabilidad, se siente como tranquilo. Dos, los papás están muy enojados con la profesora, también sienten que no tienen ninguna responsabilidad. Y la pobre profesora ahí, como sin tener que decir, porque en esa situación es muy difícil como poder decirle que sabe que su hijo tiene la culpa, pero ¿cómo mi hijo va a tener la culpa? ¿No?
Entonces una educación en la cual se transformó en una relación casi comercial, en la cual yo exijo resultados y si los resultados no están, la culpa es de quien me lo está proveyendo. Entonces es un concepto muy torcido y que se ha ido distorsionando y esto ha sido a través del tiempo. Cuando yo era más pequeño en el colegio, tengo 42 años, y el profesor era una imagen de mucho respeto, o sea, de mucho, incluso miedo. Había algunos que ahí tiraban las patillas, etc. Pero había una relación de respeto, ¿no? De mucho respeto en ese sentido, y pasaba un poco eso, ¿no? Lo que los papás cuando iban y le decían su hijo está mal, llegaban a la casa y hablaban con el hijo, ¿no? Pero ahora no se ve eso, ¿no? Entonces hay una educación, pero no solo de los niños, sino de los padres también, que ha transformado y ha formado esta nueva relación que se da en los colegios. Entonces así, y eso es un resultado. Y como dijo Jesús, por sus frutos los reconoceréis. Entonces este es un fruto. Entonces tenemos que reconocernos en base a los frutos que estamos dando. No podemos sentirnos ajenos a esto, ¿no? Y eso es importante porque el concepto de educación no está abocado a un lugar en específico. La educación se da en todos lados. O más bien dicho, está la posibilidad de educar en cualquier situación, en cualquier lugar. Y cualquier persona tiene la posibilidad, de hecho estamos educando, estamos mostrando a los demás, ¿no? Se dice que los niños aprenden mucho más por lo que ven que por lo que escuchan. Yo le puedo estar diciendo, no haga esto, no haga esto. Por ejemplo, puedo estar diciendo, no. Los papás que se preocupan que sus hijos no se porten bien, que no consuman alcohol, no consuman, pero si los papás consumen alcohol y los papás fuman, etc., entonces el niño ve, escucha pero ve, y la imagen es mucho más fuerte. Entonces lo que hacen nuestros niños es un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo como sociedad. ¿Y dónde más nos educamos? Como les decía, nos educamos en el hogar. El hogar, de hecho, es el principal lugar donde uno debiera pensar que se educa, ¿no? Porque educar, como decíamos, es este concepto de extraer lo mejor. Y los papás son quienes tienen principalmente esa responsabilidad. Y también en las aulas, en los colegios, las universidades y también en la naturaleza. El medio ambiente también nos puede educar. Yo les comentaba ayer a los amigos que han compartido con nosotros que este lugar es maravilloso porque uno puede ver los volcanes, puede ver la naturaleza, puede ver el lago, etc. Entonces uno puede obtener muchas enseñanzas, uno puede educarse mucho viendo toda esta naturaleza maravillosa, viendo la lluvia, sintiendo el viento, los árboles. Todo eso nos da una posibilidad de aprender, de educarnos, a apreciar este medio ambiente. En la ciudad, en una ciudad como Santiago, uno solo ve edificios, ve cables por arriba, ve muchas micros, locomoción, mucho bocinazo, contaminación. Entonces es muy difícil que uno, o más bien dicho, uno se va a educar, pero se va a educar desde esa fuente de contaminación y de estrés. En cambio acá tenemos esa posibilidad. Pero lamentablemente en el hogar no se da el tiempo, la posibilidad para poder generar esa educación o esa relación con los hijos, por muchas razones, ¿no? No solamente por culpa, no hay un culpable en específico. A veces el mismo sistema hace que los papás tengan los dos que trabajar, que llegan en la noche, llegan cansados, más encima llegan con pega para el otro día, tienen que hacer muchas cosas, entonces no tienen mucho tiempo para estar con los hijos. Entonces, ¿qué hacen con los hijos? Bueno, le compran su celular, le compran todas esas cosas, y los niños tranquilitos ahí, porque un niño frente a un celular o 5 niños frente a un celular pueden estar ahí todo el día y nadie alea, no se acuerdan ni de comer, que tienen hambre. O sea, es la perfección desde el punto de vista de que no tenemos que preocuparnos aparentemente, pero no se produce esa interacción que permite transmitir lo que los padres pueden enseñar, lo que los padres pueden extraer de ese niño. Entonces nos lleva a ese
de una ausencia en el hogar y pone a los niños frente a otras posibilidades de aprendizaje y de educación, como es esta pantallita que abre todo un mundo, que abre cientos de miles de ventanas y que está generando un proceso educativo muy fuerte, muy fuerte y a muy avanzada velocidad. Entonces vamos a ver un video, vamos a ver un videito cortito para que demuestra una realidad lejana, pero que tal vez se nos va a acercar en algún momento. Así que los invito a ver este video. ¿Está prendido para que salga la música por ahí? Bueno, como les decía, es una realidad que está muy lejana, o no tanto, pero que la estamos construyendo en este mismo momento, la estamos construyendo nosotros en virtud de la educación que estamos generando en nuestra casa, en no sé, colegios, etcétera. ¿Qué estamos permitiendo que suceda? ¿Qué opciones estamos tomando como padres, como profesores, como hijos, como esposos, etcétera? Entonces, de esa manera tenemos que ser conscientes, tomar conciencia de que estamos construyendo futuro, de que lo que hoy día estamos viviendo es un proceso que viene de atrás y que lo que estamos viviendo ahora es algo que está construyendo un futuro y que nosotros podemos hacer algo. De hecho estamos tomando decisiones para construir ese futuro, pero que tenemos que tomar conciencia de que esas decisiones nos pueden llevar hacia diferentes escenarios y que hay escenarios que tal vez no nos gustaría que sucedieran. Entonces los papás, como les decía, tienen una responsabilidad muy grande. ¿Cómo está? Bienvenida, de Krishna. Como estábamos hablando de educación, también tenemos que saludar, porque también eso es educación, es buena educación, ¿no? Cuando habla de ser educado también implica muchos aspectos que son de sentido común, ¿no? El sentido común es muy importante, pero como dice nuestro maestro espiritual, es el menos común de los sentidos, entonces tenemos que activarlo. Y
hay un pasatiempo, hay una historia que cuenta que habían dos papás en un campo, en el campo, en una zona rural, que eran muy pobres, muy pobres y tenían un bebé pequeñito. Entonces iban todos los días a trabajar con este bebé y lo llevaban así en un morralcito, ¿no? Y iban con él y se lamentaban mucho porque eran muy pobres y apenas les alcanzaba. Entonces un día iban cruzando por un bosque porque era un sector rural y vieron que de un árbol salía luz, como del tronco, como que emanaba luz. Entonces se dijeron, mira, sale luz de ese árbol, ¿qué será? No sé, vamos a ver qué pasa. Y se acercaron y vieron que había como una ventanita y miraron hacia adentro y adentro del árbol había un gran salón donde habían hartos enanitos. Y los enanitos estaban ahí juntando oro, llevaban el oro para allá, para acá, y lo ordenaban, y tenían mucho oro, y eso era lo que iluminaba el oro, ¿no? Y ellos se miraron y dijeron, uy, mira cuánto oro que tienen, ¿no? Y si les pedimos que nos den un poquitito de oro para tener algo de dinero y comprarle cosas a nuestro hijo, sí, porque a nuestro hijito le podemos comprar cositas que lo queremos tanto. A ver, golpeamos la ventanita y veamos qué pasa. Y golpearon la ventanita y un enanito miró y salió corriendo y abrió una puerta y les dijo hola. Y ellos dijeron, hola enanito, ¿qué quieren? No, es que sabe que nosotros somos muy pobres y tenemos un pequeñito hijito que le queremos comprar algunas cosas y tal vez pensamos que como ustedes tienen mucho oro, nos podrían dar un poquitito de oro y así nosotros podríamos comprarle cositas a nuestro hijo. Y el enanito dijo, claro, ningún problema, tienen que entrar, sí, acá, y ahí ustedes pueden sacar todo el oro que quieran. Hoy no lo voy a creer, ¿no? Entonces, ya, pues entran ahí, ven cómo, y empiezan a juntar oro, y dónde me entra más oro, y ya, y juntando oro, y los enanitos lo miraban, y de repente dicen, ya, y no sabían dónde meter más oro. Y dicen, ya, estamos listos. ¿Seguro que están listos? Sí, estamos listos. ¿Están seguros? Sí. Bueno, entonces los abuelitos dicen, bueno, nos vamos a ir. Dije, ya, pero ahora este arbolito se va a cerrar y nunca más van a poder abrirlo. Nunca más van a poder vernos a nosotros adentro, ¿no? No se preocupe, muchas gracias, que te vaya bien. Entonces salieron los abuelitos llenos de oro, ¿no? Llenos de oro, y de repente caminan y miran hacia atrás y el arbolito estaba apagado, sin luz. Oh, y dijeron, ¿se fueron los enanitos? Sí, se fueron, pero nos trajimos todo este oro. Vamos a poder comprarle muchas cosas a nuestro hijito. ¿Y el hijito? ¿Y dónde está el hijito? No sé, yo lo dejé en el suelito para tomar más oro y tú no lo tomaste, no. Y fueron y golpearon el arbolito y nunca más pudieron ver a su hijo. Entonces esta historia nos muestra cómo a veces, por querer entregar un bienestar económico, por querer entregar un bienestar en cosas materiales, nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos que lo más importante es la relación que podemos tener, afectiva, de escuchar, de relacionarnos con nuestros hijitos, ¿no? Entonces a estos viejitos se les pasó por tener una buena intención, pero pensaron que esto otro era más importante. Entonces, hablar de educación también es hablar de quién puede educar. Entonces, ¿quién puede educar? ¿Alguien con un título? ¿Alguien que estudió? ¿No? ¿Que hizo algún estudio en educación? Bueno, por un lado sí. Pero lo ideal sería que la persona que educa sea una persona que es capaz de guiar a otros, ¿no? Capaz de guiar a otros en el aprendizaje del ser, en el aprendizaje de su propio ser, ¿no? Que es alguien que tiene un equilibrio interno, es alguien que es empático, es alguien que respeta la diversidad, es alguien que puede enseñar a apreciar, ¿no? Apreciar a los demás, que puede enseñar a apreciar a los demás y todo lo que nos rodea. Es alguien que es capaz de transmitir y fomentar la alegría de vivir, ¿no? La esperanza, ¿no? El deseo, el entusiasmo, el deseo de hacer cosas, ¿no?
el educador debiera tener esas cualidades, eso sería lo ideal. Y eso es lo que cada uno de nosotros debiera tratar de desarrollar para poder educar a los demás. Alguien puede decir, bueno, yo no educo a nadie, no soy profesor, no tengo hijos, entonces ¿a quién voy a educar? Pero todos nosotros nos relacionamos, todos nosotros tenemos muchas relaciones diariamente, ¿no? En lenguaje náhuatl, de las culturas ancestrales de Norteamérica, ellos tienen dos palabras que es mitakuye o yashin. Esa palabra significa por mí y por todas mis relaciones. Ellos siempre que realizan alguna actividad ceremonial, siempre meditan en ellos y en todas las relaciones, todos con quienes ellos se relacionan. Y no solamente piensan en las personas, en su familia, sino que piensan en los árboles, en los animales, en las plantas, en el sol, en los cerros, en los volcanes, en los lagos, en todo, absolutamente en todo lo que los seres vivos y las entidades que se relacionan con nosotros para poder desarrollar la vida. Y ese educador también tiene que ser un sirviente, tiene que tratar de ser un sirviente del amor, de la verdad, ¿no? Entonces son conceptos muy elevados. Ser educador es algo muy elevado, pero es una responsabilidad que todos tenemos, ¿no? Que todos, absolutamente todos, debiéramos tomar, ¿no? Como una responsabilidad, porque de una u otra manera nosotros estamos inspirando a los demás, ¿no? Hay personas que nos están mirando. Si tenemos hijos, nuestros hijos nos están mirando, aunque uno no crea, ¿no? Ellos perciben, ¿no? Ellos perciben aspectos sutiles de la relación, de las relaciones que se pueden generar en los hogares. Entonces ellos absorben eso y lo van a reflejar, lo van a transmitir. Y desde ese punto de vista también quería compartirles algunos conceptos y aspectos de las formas tradicionales de la educación o de la transmisión de sabiduría ancestral. Afortunadamente he tenido la posibilidad de compartir en diferentes momentos con representantes, abuelos, yatiris, payés, ñañas, machis de diferentes culturas, y he podido apreciar cómo las diferentes maneras en que ellos también comprenden lo que es la educación y lo que es el formar a las nuevas generaciones, o lo que es el transmitir la sabiduría. Y todos estos conceptos que yo les decía respecto a qué cualidades debiera tener el educador son parte de eso, ¿no? Que son cualidades muy elevadas, pero que cada uno de nosotros puede y debiera desarrollar, ¿no? Entonces, la educación en relación a los saberes ancestrales se basa en el afecto, pero también en la autoridad, ¿no? En una visión de autoridad, en la visión de quien me está enseñando es alguien a quien yo debo respetar, pero ese respeto no proviene del miedo, viene del afecto, del reconocer, o del reconocer que en esa persona o en esas personas hay un nivel, ¿no? Hay algo maravilloso que me está entregando y que yo me siento muy feliz de recibir. Entonces es una relación recíproca, no solamente entregar y que el otro reciba, sino que es algo que es una interrelación. También se basa en extraer lo mejor de los demás, ¿no? Que es lo que es el concepto de educación, de acuerdo al diccionario, pero es lo mismo que el mismo significado que tenían las sabidurías ancestrales. Enseña acerca de la acción y de la reacción, que en Oriente se llama el karma, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que nos enseña que tenemos que ser responsables de nuestras acciones, que nos enseña a ser responsables de que lo que hacemos va a tener una reacción, que si yo actúo de una manera negativa, eso se va a devolver y va a generar también un impacto y un efecto negativo. Entonces me enseña a ser consciente respecto a las decisiones que yo voy a ir tomando. Entonces eso nos permite desarrollar conciencia, ser conscientes. Consciente viene de sentir también, ser sensible,
la educación que estamos en general desarrollando, tanto en los hogares como en los establecimientos, es una educación insensible, en la cual los niños, los alumnos, están muchas veces en ambientes hostiles, en ambientes agresivos, donde se violentan mucho psicológicamente o físicamente. Para algunos es una tortura ir al colegio, ¿no? Una tortura, saben que van a llegar y va a ser lo que se llama el bullying, ¿no? Va a ser terrible y es desde chiquitito hasta grande, ¿no? Entonces, pero eso es reflejo también de lo que sucede en los hogares, de lo que ellos observan en diferentes lados, ¿sí? Esta educación ancestral rescata el saber ancestral, aunque parezca una redundancia, pero todo el saber ancestral siempre se basaba en las raíces, siempre se basaba en lo que los abuelos y las abuelas entregaban, ¿no? De hecho, en esos lugares quienes enseñaban eran las personas de más edad. En cambio aquí uno ve que en general las personas de más edad tal vez no tienen mucho que entregar, ¿no? No son reconocidos, no son vistos como una fuente de sabiduría o a quien uno puede acudir para poder resolver situaciones problemáticas. Entonces, ¿por qué se ve eso en nuestra sociedad? Porque también uno no se prepara para ese momento. Uno no va cultivando un conocimiento y una sabiduría y una comprensión y una realización que permita entregar, ¿no? Entregar una visión con experiencia. Entonces, eso sí se hacía antiguamente. Bueno, todavía se hace en las culturas ancestrales que se mantienen. Y por último, la educación ancestral o la sabiduría ancestral nos preparaba para el examen más importante, que es el último examen que todos tenemos que dar, y que no es la PSU o la preaptitud en mis tiempos, sino que es el último examen que todos tenemos que dar, que es la muerte. Entonces, esa educación preparaba a este ser, a esta persona, la formaba para que llegado ese momento que va a llegar, que es parte de la naturaleza, que es algo muy importante, ¿no? Y que nos une a todos, porque lo único seguro que tenemos todos en la vida es que nos vamos a morir. Entonces lo preparaba. Y yo no sé si ustedes piensan que la educación que estamos teniendo en la actualidad nos prepara para ese momento. Yo no sé si uno mismo, si ustedes piensan que ustedes están preparados para ese momento, ¿no? Si los educaron o los formaron para ese momento. Entonces, esos son conceptos que la educación en general podría, más bien dicho, porque no quiero hacer un juicio tampoco, pero podría incorporar y de esa manera podría enriquecerse muchísimo. Entonces, también, claro, la idea no era empezar a criticar la educación actual, porque, como les decía, de seguro ustedes también tienen una visión similar en muchos aspectos, sino también plantear propuestas. Entonces les quería compartir con ustedes dos propuestas que han surgido, una de nuestro maestro espiritual y otra desde las comunidades ancestrales originarias. Entonces, esta propuesta, que es un proyecto que lleva casi 10 años y que está siendo guiado por nuestro maestro espiritual, se llama Fe Educación. Y la Fe Educación aquí se ve como de manera muy simple, ¿no? Muy simple y muy resumida, como una flor de loto. Eso que ven al medio es una flor de loto, que es un símbolo muy maravilloso para toda la cultura oriental. Todo Oriente ve en la flor de loto un elemento, un ser muy especial. Entonces esta flor de loto tiene diferentes pétalos y esta Fe Educación tiene diferentes aspectos que es artística, es comunitaria, es espiritual. Y nuevamente, a veces uno dice, oh, espiritual, no, ya van a hablar de religión. No, espiritual desde la concepción de Gastón Sublet. Sí, adelante, chao. Gastón Sublet nos entrega, es una visión muy bonita de la espiritualidad, de un nivel superior de la conciencia. Es sustentable
Es corporal también, porque a veces uno dice, no, los espiritualistas se van muy en la bola y como que no son realistas. No, también es corporal. Es alegre, es fundamental que la educación se imparta con alegría, porque de otra manera si uno se aburre no va a querer participar. Y es natural, ¿no? Es un proceso natural también. Entonces la fe educación, como les decía, a manera muy simple, integra todos estos elementos e invita a que incorporemos el concepto de la fe en el proceso educativo de las personas. Y un concepto de la fe amplio, no es un concepto de instalarle un determinado tipo de fe a alguien, sino que dejar que cada individuo desarrolle su fe, porque todos nosotros tenemos fe. Alguien puede decir, yo no creo en Dios, está bien, pero usted tiene una fe en diferentes cosas. Usted tiene fe de que mañana va a despertar, por ejemplo, y va a estar vivo. Usted tiene fe de que su esposa lo quiere, o de que su hijo lo quiere. Tenemos muchos diferentes tipos de fe. La fe es lo que nos hace mantenernos vivos, pero podemos elevar esa fe hacia algo superior, ¿no? Entonces a eso es lo que nos invita, que en virtud de las creencias de cada persona pueda ir fortaleciendo esa fe para que te ayude a formarse como un individuo completo, como un individuo integral, como una persona orgánica. Uno habla de orgánico y se imagina el tiro verduras, ¿no? Como eso. Pero lo orgánico es, nosotros tenemos que ser orgánicos, ¿no? Nosotros a veces somos más artificiales que las frutas del supermercado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no permitimos que nuestros procesos se manifiesten, ¿no? Porque a veces porque no sabemos cómo hacerlo, y otras veces porque nuestro medio nos limita mucho, ¿no? Esta sociedad nos limita demasiado en diferentes aspectos, porque nos plantea patrones de felicidad, nos plantea patrones de cómo desarrollar la vida familiar, y nos plantea diferentes patrones que están muy alejados de la realidad y que no tienen un sustento real y sabio. Entonces la fe educación apunta a eso, y este proyecto se está desarrollando en muchos países de Latinoamérica y en muchos establecimientos, y está teniendo resultados bastante interesantes. Y otro proyecto que ya abajito dice feeducación.org, que es una página donde pueden tal vez conocer un poco más. Y vamos adelante. Se me olvidó hacer la introducción. A veces cuando uno habla de culturas ancestrales se imagina esto, ¿no? Cuando habla de los saberes ancestrales se imagina, porque eso es como un poco lo que nos han transmitido, ¿no? Todo lo ancestral, todo lo prehispánico, ¿no? Era un poco así, ¿no? Menos cavernícolas, que no tenían mucho conocimiento, ¿no? Y que se miraban con cara de ¿qué hacemos? ¿No? Entonces esa es como un poco la visión que en general se nos ha ido mostrando, pero no es así. Y recuperar el saber ancestral y poderlo transmitir es este otro proyecto tan maravilloso que se llama la Universidad de la Sabiduría Ancestral. Imagínense, una Universidad de la Sabiduría Ancestral, un espacio para el alma. Entonces esta universidad, que es un proyecto maravilloso que emana de las mismas culturas ancestrales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Nace en la Sierra Nevada, allá en Colombia. Nace como un llamado de auxilio que la misma Madre Tierra manifiesta a través de estas personas de comunidades, estos mamos que se llaman, que son personas que son como las machis o los hombres sabios de estas comunidades. Entonces ellos entraron en un trance y recibieron este mensaje de la Madre Tierra, que había que actuar, que había que ayudar a la sociedad moderna, al hombre moderno, a enriquecer su visión respecto a su rol como un ser vivo.
porque de lo contrario estábamos avanzando hacia un desastre, hacia mucho sufrimiento, que en realidad ya lo estamos viviendo. Vamos a la otra, por favor. Entonces, el propósito de esta universidad es reconectar. ¿Han escuchado la palabra yoga? ¿Conocen lo que es el yoga? ¿No? Me imagino que han escuchado. Yoga también es una palabra sánscrito que significa unir, que significa reconectar. Y es la dualidad, es reconectar la dualidad, reconectar nuestro propio ser interno, espiritual, el alma, como queramos llamarlo, con nuestro ser corporal, con nuestro cuerpo. Entonces de esa manera uno entiende que yo soy un ser complejo, desde el punto de vista que estoy conformado por este cuerpo y por otro aspecto de mi ser que yo no puedo ver, que es mi inteligencia, que es mi mente, y que son muchos aspectos que son sutiles, pero que forman mi ser también. Y eso forma un conjunto, una unidad. Entonces el yoga nos invita a reconocer esa unidad y a comprender. Entonces esta universidad también invita a reconectarse al individuo más el amor universal igual armonía, ¿no? Entonces invita a la armonía. Y la armonía es un estado de bienestar, es un estado de sincronía con todo y con todos. ¿Cómo? Enseñando a través de sus programas el paso a paso, que está conformado por la descolonización, ¿no? Todas estas prácticas, ¿no? Que nos han invadido, ¿no? Que nos han invadido a través del fin del progreso. Ahí se ven esos tomates como lo están transgenizando, ¿no? Porque eso es progreso. El progreso es como la ciencia está modificando lo que es perfecto. Una fruta es perfecta, un árbol es perfecto, pero el ser humano, en virtud de que está desviado de estas raíces, de esta sabiduría ancestral, y que ha sido deformado por una educación que carece de todos estos valores, entonces tiene esta idea de que debe mejorar lo que es perfecto. Y al querer mejorar lo perfecto, causa un desbalance en lo que es natural, en los sistemas, una desarmonía. Y también esta universidad nos invita a la desintoxicación. También de todos estos elementos, ¿no? Que nos alejan de lo natural. Tome Coca-Cola, no se toma un vaso de jugo de naranja, no se toma un vaso de piña, ¿no? Tome Coca-Cola, ¿no? Entonces, a eso nos invita. O Coca-Cola, como dicen por ahí. Vamos al próximo. Y una reprogramación de patrones, como les decía. En la publicidad en general, ese es el rostro que uno ve. Muy difícil que uno vea el rostro de uno, ¿no? A no ser que sea para mostrar el antes y el antes de usar algún producto, ¿no? Entonces, ese es el patrón, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y qué culpa tiene ella? No tiene ninguna culpa, pero es muy probable que esa persona tampoco sea real, que esa foto la hayan retocado absolutamente y que ese sea un patrón. Entonces, ¿qué pasa? Uno crece viendo ese tipo de patrones y uno se perturba, porque dice, nunca voy a lograr ser como esa gente que yo veo, que se supone que es feliz, que se supone que es el modelo a seguir. Entonces, eso genera desconfianza, genera depresión, genera angustia, ¿no? Genera una inconformidad con uno mismo porque estamos bombardeados de patrones de ese tipo, como les decía yo, de patrones que nos muestran cómo debe ser la familia cuando sale, por ejemplo, un aviso de venga a comprar las casas de aquí, siempre ponen una familia, ¿no? Que son papá, la parejita de hijos y un perro felpudo, ¿no? Entonces, ni el perro podemos quedar cerca del perro, ¿no? Entonces, y esa nunca fue una familia, pero nos ponen eso y uno en nuestro inconsciente quedamos con esa imagen y empieza a decir, pucha, mi familia no es como esta, no, qué terrible, soy desafortunado, ¿no? Entonces estamos como cargados de ese tipo de patrones. Entonces esta universidad quiere que nos reprogramemos y que reconozcamos, o más bien dicho, que sepamos y aceptemos que estos patrones son patrones falsos, ilusorios, y que la vida real es diferente y hay una diversidad de alternativas.
¿Cómo sabemos que lo necesitamos? Entonces uno puede decir, bueno, yo tal vez no necesito esa universidad de sabiduría. Yo no necesito el saber ancestral. ¿Qué puede decir alguno de ustedes? Entonces vamos a hacer un pequeño test. Ojalá hayan estudiado. Se pusieron nerviosos. Un pequeño test de colonización. ¿Cuál es la influencia que tenemos en nuestra vida? Entonces vamos. Nombre de las siguientes marcas. ¿Hay alguien que no conozca una de estas marcas? Yo creo que si hacemos esta pregunta todos nos sacamos un 7, ¿no? Vamos a la siguiente. Nombremos las siguientes plantas. ¿Alguien que conozca una de esas? Ya, bien. Entonces de esa manera nos damos cuenta, uno se puede dar cuenta que estoy desconectado. Y eso que acá tenemos la naturaleza bien cerca. O sea, imagínense que estos fueran 100 hectáreas de pavimento o más, ¿no? Como las grandes ciudades. Entonces acá tenemos la posibilidad de ver la naturaleza más cerca, y todavía naturaleza nativa original, pero no tenemos relación con ella. La vemos como algo ajeno a mí, como algo externo. ¿Y qué hacía la sabiduría ancestral? ¿Qué le enseñaban en esas comunidades? ¿Cuál era lo que transmitían? Le decían, esta hierbita es buena para esto, esta plantita le sirve para esto, este animalito le avisa, si este animalito empieza a mostrarse mucho, que el invierno va a ser frío, y tantas otras cosas, ¿no? Entonces era una educación que nos relacionaba, que nos reconectaba con nuestro entorno, y al mismo tiempo nos reconectaba con nosotros mismos. Entonces no es equivocado decir que la educación que tenemos ahora nos desconecta, nos desconecta de nuestro entorno natural y nos conecta a un entorno antinatural, que es la imagen anterior, marcas multinacionales, etcétera, que lo único que apuntan es al consumismo y a la alienación, a generar un tipo de pensamiento plano, ¿no? Un tipo de pensamiento que no se cuestiona sobre su propia existencia, que no reflexiona, que no nos da la posibilidad de una reflexión, pero una reflexión profunda, con una sabiduría, como los refranes, por ejemplo. Como parte de la sabiduría ancestral, está basada, por ejemplo, o está guardada en los refranes. Los refranes son algo maravilloso que nos entrega. Un refrán, para que sea refrán, que esté muy bien, gracias. Un refrán, para que sea refrán, tiene que haber sido una acción que se repitió cientos de miles de veces para llegar a comprobar que era cierta, y eso se transforma en refrán y eso se transmite. Entonces, de esa manera, dice, si no has podido responder la segunda, necesitas estudiar en la UTS, así que parece que todos necesitamos reconectarnos, ¿vamos? Dice, ¿quiénes sabrán conectarme? Los guías de las culturas originarias a través de su sabiduría ancestral. Entonces ahí hay algunos miembros de diferentes culturas, ¿no? Ellos participan de la UTSA en diferentes lugares y ellos quieren compartir su conocimiento, y no tenemos que ir tan lejos porque acá tenemos mucho conocimiento. Las culturas que existían y que existen todavía, mapuches, aymaras, collas, etcétera, ¿vamos? Y ahí tenemos una aula, una sala de la sabiduría ancestral. Entonces eso es algo también igual de maravilloso, porque ese lugar es un lugar sagrado y es un lugar donde antiguamente, ancestralmente, se enseñaba en la cultura de los arhuacos. Y esas son las aulas. Nosotros las aulas o la educación, cuadradito, techito, ¿no? Ahí nos sentimos recién que podemos aprender. Por eso yo les decía, ¿dónde se educa? En la naturaleza, en ese lugar, porque vamos viendo la naturaleza y nos podemos conectar. Y ahí está otro lugar, otra piedra sagrada, donde ellos también transmitían su conocimiento, ¿no? Y este conocimiento, el Bhagavad Gita, que es el libro más importante para nosotros, un libro que tiene más de 5.000 años, tiene un verso en el cual se habla del conocimiento. Imagínense, hace más de 5.000 años, y ahí se habla acerca del rey del conocimiento, o sea, el conocimiento que es el mejor conocimiento. Dice, es aquel que nos da, que nos permite tener una percepción elevada acerca de nuestro propio ser, y aquel que se practica con alegría. Entonces, nuevamente,
educarnos con alegría, pero educarnos para conocernos a nosotros y al mismo tiempo, cuando me voy conociendo, también voy conociendo la relación que tengo con los demás. Y en esa educación, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un rol muy importante. Como papá, como hijo, como esposo, como esposa, como hermano, como amigo, como ser humano. Tenemos una responsabilidad. Y si pensamos que esta sociedad en la cual vivimos puede ser mejor, entonces necesitamos educarnos y educar a los demás en base a principios como un poco los que hemos compartido y en base a esta sabiduría ancestral tan maravillosa. Así es que bueno, les agradezco de todo corazón el haber venido acá para escuchar, compartir con mucha humildad y mucho respeto a todos ustedes, compartir estos conceptos que son más que nada reflexiones en base a esta sabiduría que se basa en los Vedas, que practicamos nosotros, pero también tomando en cuenta todos estos conceptos de sabidurías ancestrales y que en esencia son muy similares y que apuntan a lo mismo, y ese mismo que apuntan, esa esencia, está un poquitito alejada de lo que del camino en el cual en la actualidad estamos. Así que la invitación es esa, a que nos sintamos responsables, a que nos eduquemos, pero que también instruyamos a los demás respecto a estos valores y a estos conceptos de la vida tan bonitos. Así que muchas gracias de todo corazón.